Hola a todos, bienvenidos a la charla de Machine Learning con la API ARGIS para Python. Mi nombre es Raúl Martín, ingeniero de mercado técnico del área de datos, y quisiera comentarles una de las maneras en las que pueden utilizar Machine Learning en el sistema ARGIS. Lo que vamos a ver el día de hoy, primero va a ser un poco las capacidades del análisis espacial y ciencia de datos que tenemos disponibles dentro del sistema ARGIS. Vamos a definir y tener más claro lo que es la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning. Vamos a entrar más a detalle al uso de la API ARGIS para Python para utilizar el Machine Learning, de cómo con esta podremos preparar nuestros datos y modelarlos, y realizaremos dos demostraciones de dos casos prácticos. Para estos dos casos prácticos quisiera comentarles una historia, o más bien dos historias en paralelo. La historia de dos organizaciones. La primera, una organización de la salud encargada del cuidado y de velar por la salud de los ciudadanos. La segunda, una organización de recursos naturales, la cual está encargada de velar por el cuidado de recursos naturales a lo largo del territorio. Estas organizaciones tienen bastantes cosas en común. Lo primero es que cada una tiene un problema. Tienen problemas diferentes, sí, pero que se pueden solucionar mediante las herramientas que vamos a ver el día de hoy. La Organización de la Salud quiere encontrar las áreas donde puede haber posible incidencia de dengue en el país, mientras que la Organización de Recursos Naturales quiere evaluar dónde puede haber estas zonas de deforestación. ¿Qué más tienen en común estas dos entidades? Tienen en común que tienen datos. La Organización de la Salud tiene puntos de casos confirmados de dengue con los cuales puede encontrar relaciones con las variables que tiene en formato raster. En formato raster tiene datos como coberturas, elevaciones, variables bioclimáticas que tienen relación con este virus. La Organización de Recursos Naturales tiene imágenes satelitales con las que puede evaluar este fenómeno de la deforestación. ¿Qué otra cosa tienen en común? Las dos organizaciones tienen personas, tienen equipos de trabajo capaces e inspirados a solucionar estos problemas de salud pública y cuidado del medio ambiente. Estas organizaciones, estas personas ya han hecho análisis antes de este tipo de problemas y ya tienen experiencia en este. Y también quisieran evaluar nuevas formas de analizar estos problemas. Dentro del sistema ARGIS hay bastantes capacidades de analítica espacial y ciencia de datos, no solo para solucionar los problemas de estas entidades, de estas organizaciones, sino muchos otros problemas. Por ejemplo, podremos realizar análisis de modelos de terreno, análisis multidimensional, análisis de distribución, de detección de valores atípicos espaciales, temporales o espaciotemporales. También podremos realizar visualización y exploración de nuestros datos, ya sea mediante la creación de gráficas interactivas, de mapas en los cuales podamos identificar relaciones o inclusive graficándolo en 3D, por ejemplo mediante el uso de voxeles. También vamos a implementar una nueva funcionalidad dentro del software ARGIS Pro 2.8 en adelante, la cual va a ser la ingeniería de datos. Con esta ingeniería de datos vamos a poder directamente desde el software limpiar nuestros datos, transformarlos, corregirlos para pasar así a una posterior etapa de análisis y o modelamiento. Vamos a poder también aplicar lo que es modelamiento de script, ya sea mediante el uso del ya conocido Model Builder, mediante la creación de scripts que puedan automatizar tareas y geoprocesos, o entre las nuevas capacidades va a ser posible correr estos scripts en Jupyter Notebooks dentro de ARGIS Pro. También vamos a poder aplicar dentro de la analítica espacial, entre muchas otras cosas, lo que son los modelos predictivos y estadística espacial. También tenemos lo que vamos a hablar más a detalle el día de hoy, que es la inteligencia artificial geoespacial. Y es importante resaltar las capacidades de analítica de grandes volúmenes de datos de Big Data dentro del sistema. A las organizaciones de las que estábamos hablando les interesa mucho este tema de la inteligencia artificial geoespacial, pero no tienen muy claro qué es. Han escuchado a lo largo de los últimos años términos como inteligencia artificial, machine learning, deep learning, pero no lo tienen muy claro todavía. Entonces quisiera primero definirlos antes de continuar. La inteligencia artificial nace de la idea en cómo las personas han estudiado cómo el ser humano crea conocimientos, cómo toma decisiones. Entonces la inteligencia artificial es que nosotros podamos crear estos agentes racionales, estos programas que puedan tomar decisiones por sí mismos. El machine learning o aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, es un subcampo de la inteligencia artificial, el cual aprende de los datos que nosotros le proveamos, por ejemplo, para hacer predicciones o distintos análisis. Ya el deep learning es un subcampo del machine learning, el cual ya consiste en las redes neuronales profundas, y este campo se aplicó dado a que el machine learning
gran cantidad de datos, a gran volumen de datos, tiende a tener un límite en su desempeño, mientras que el Deep Learning soluciona ese problema mediante las redes neuronales profundas y el uso de grandes capacidades computacionales. Dentro de todo esto también podremos encontrar el término de inteligencia artificial geoespacial, que básicamente podríamos decir que es aplicar la inteligencia artificial utilizando datos geoespaciales como tablas, como capas vector, capas raster, diferentes textos con información de ubicación y poder modelar así y aplicar técnicas de inteligencia artificial con la espacialidad. Dentro de las muchas capacidades que tendremos para aplicar esto dentro del sistema, vemos que podemos aplicarlo directamente dentro del software ArcGIS Pro o mediante las soluciones en la nube ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Para ello lo podremos hacer mediante una integración con un ecosistema abierto de ciencia de datos, una integración que ya está hecha, en la cual podremos integrar con librerías muy populares de ciencia de datos, de Machine Learning y Deep Learning, como por ejemplo una librería de Machine Learning llamada Scikit-Learn, que quiero que tengan en cuenta para más adelante. Y mediante estas muchas librerías y esta integración podremos aplicar diferentes algoritmos de clasificación, clusterización, interpolación, predicción y regresión. Dentro de los muchos casos de uso que tendremos dentro del sistema, vemos que podremos aplicar Machine Learning espacial, procesamiento natural de lenguaje, clasificación de objetos en 3D, clasificación de píxeles, por ejemplo, para la identificación de coberturas, detección de cambios en ciertas áreas con ciertas imágenes, detección de valores atípicos, espaciales, temporales o espaciotemporales. También podemos realizar predicciones de series de tiempo y dentro de las nuevas capacidades podremos hacer seguimiento de objetos en video o inclusive extracción de entidades. Les adelanto un poco los algoritmos, los tipos de algoritmos que pueden utilizar nuestras organizaciones. La Organización de la Salud va a utilizar un algoritmo de tipo clasificación, mientras que la Organización de Recursos Naturales va a utilizar un algoritmo de tipo clusterización. Dentro de las muchas maneras que hay de aplicar esta inteligencia artificial geoespacial, podemos encontrar la API ArcGIS para Python. Esta API, que dentro de otras cosas nos va a ayudar a administrar nuestras organizaciones, crear visualizaciones, crear geoprocesos, correr geoprocesos e inclusive crear procesos de extracción, transformación y carga automatizados, va a contener el módulo LER. Con este módulo va a ser posible preparar nuestros datos y modelarlos utilizando distintas técnicas y distintos modelos. Para el uso de nuestras organizaciones, dado el tipo de datos que tienen ellos y el tipo de modelo que vamos a utilizar, la función que vamos a utilizar para preparar nuestros datos se llama Prepare Tabular Data. Con esta función nos permite utilizar formatos como Feature Layer, como capas de punto, línea o polígono. Podremos también utilizar data frames espaciales o no espaciales, data frame este popular objeto de la librería Pandas de Python. También podremos utilizar imágenes raster o combinar el uso de ambas. Dentro del tipo de campos que podremos utilizar tipo de campo categórico, continuo o de fechas. Y podremos definir opcionalmente una variable dependiente. Opcional, dado que podremos aplicar algoritmos de tipo no supervisado en donde no va a ser necesaria esta variable. Dentro de las transformaciones que podremos aplicar a nuestros datos directamente con esta función están las transformaciones disponibles dentro de la librería Scikit-Learn. Y también podremos definir qué porcentaje de datos vamos a utilizar para datos de validación y entrenamiento dentro de nuestro modelo. Dentro de los más de 30 modelos disponibles que tendremos dentro de este módulo, podremos realizar clasificación y detección de objetos, clasificación de píxel, modelos de 3D, modelos de seguimiento de objetos, modelo de texto no estructurado o procesamiento natural de lenguaje, y el que van a utilizar nuestras organizaciones, el cual va a ser los modelos con las entidades. También va a ser posible, claro, aplicar modelos de series de tiempo. Dentro de este grupo encontramos una función de Machine Learning Model, ML Model, en el cual a partir de los datos preparados de la función que ya hablamos, vamos a aplicar cualquier algoritmo de la librería Scikit-Learn para modelar nuestros datos. Dentro de los diferentes algoritmos que tendremos disponibles en Scikit-Learn, tendremos algoritmos de tipo supervisado, como por ejemplo para hacer clasificación o regresión, o de tipo no supervisado para hacer clusterización, reducción de dimensionalidad, dentro de otras opciones. Esta es una
hoja de ayuda que encontramos dentro de la documentación de Scikit-Learn, en la cual, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, el tipo de problemas y los resultados de los experimentos que hagamos, seleccionar un mejor modelo. Como ya les comentaba antes, la Organización de la Salud, en este caso, va a utilizar un algoritmo de clasificación, mientras que la de recursos naturales, un algoritmo de clusterización. Pero ¿cómo lo van a hacer? Veamos primero cómo lo hace la Organización de la Salud. La Organización de la Salud cuenta con datos como la cobertura con el Landcover del IEAM del año 2012. Cuenta con la distancia cuerpos de agua que se sacó a partir de la base de datos cartográfica del IGAC y de geoprocesos en ArcGIS. También cuenta con un modelo digital de elevación y variables bioclimáticas como precipitación anual y precipitación media anual. Como ya les comentaba, vamos a hacer uso de la API ArcGIS para Python. Para ello vamos a utilizar un Jupyter Notebook directamente en ArcGIS Pro. Lo primero que vamos a hacer es importar nuestras librerías que nos van a permitir cargar nuestros datos, prepararlos y modelarlos, aparte también de la conexión a nuestra organización. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra organización, después vamos a llamar la capa de dengue con la cual cuenta la Organización de la Salud, la cual nos va a decir que en los triángulos rojos hay casos confirmados de dengue y los puntos negros son puntos simulados donde supuestamente no hay dengue. También vamos a leer nuestro raster que ya les había mostrado y vamos a utilizar la función de prepare tabular data. Esta va a recibir primero como parámetro la tabla de los casos de dengue, después la variable a predecir, la cual va a ser la incidencia, donde 1 es que hay incidencia y 0 donde no la hay, y va a recibir las variables independientes, en este caso nuestro raster. Por defecto podremos pasar nuestros raster en una lista y va a tomar todos los valores de píxel como datos continuos. Para definir una variable de tipo categórica como lo es Coordinate Landcover, tendremos que definir el parámetro sud, parámetro true dentro del set, dentro de la lista. En una muestra de los datos que preparó, vemos para cada uno de los puntos extrajo los valores de píxel de cada una de nuestros raster. Con esto ya podremos proceder a realizar el modelamiento. Utilizamos la función de mlmodel, en el cual va a recibir como parámetro los datos resultantes de la función que usamos. Después vamos a definir el tipo de modelo, que en este caso va a ser un modelo de tipo ensemble, en específico el gradient boosting classifier, que en resumen va a ser un tipo de árbol de decisión, y definimos los parámetros respectivos de este modelo. Para consultar qué parámetros necesitamos y cómo funciona en específico este tipo de modelo, podemos acceder a la documentación de Scikit-Learn. Procedemos a entrenar nuestro modelo y revisar ciertas métricas de nuestro modelo. Después de evaluar nuestras métricas y evaluar nuestro modelo, podremos así generar nuestro raster con las predicciones. En este caso va a ser necesario utilizar la función de predict, en el cual vamos a definir que sea tipo raster y definirle el archivo de salida. Acá obtuvimos una acercación, un acercamiento de la solución del problema de la Organización de la Salud, en donde vemos que hay ciertas tendencias a que donde se concentraron los puntos de los datos se ubicaron esta posible incidencia de los casos. Vemos que en el Amazonas, por ejemplo, no destacó y no predijo ninguna incidencia. Esto pues se debe a la calidad y a la cantidad de los datos, algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestros modelos. Como vemos, de esta manera, la Organización de la Salud obtuvo un acercamiento de la solución de su problema y puede identificar las áreas donde puede tomar acciones al respecto para prevenir los contagios del virus. Ahora vamos a ver qué solución podemos plantear para la organización de recursos naturales. Al igual que en el ejemplo pasado, vamos a utilizar un Jupyter Notebook para el proceso. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra organización. Después de eso podremos acceder al ítem de Sentinel-2. Sentinel-2, estas imágenes satelitales de alta resolución multiespectrales, en los cuales en este ítem, mediante ciertos filtros como el área de interés, la fecha de adquisición, cobertura nubosa, podemos seleccionar la imagen que mejor nos parezca a nosotros. A partir de esto podremos identificar cuál es la imagen que necesitamos y podremos extraer y publicar directamente la imagen en un image server. O al igual que en el ejemplo pasado, podremos leer una imagen que tengamos en nuestro computador.
Después de esto, vemos como yo tenía acá ya preparada la imagen del área de estudio en formato TIFF en mi computador. Y en este caso vamos a volver a utilizar la función prepare tabular data, pero vamos a hacer unas modificaciones. Ya no va a ser necesario lo que es la definición de una variable dependiente, dado que es un algoritmo no supervisado, pero sí vamos a aplicar un preprocesamiento. Vamos a escalar los valores de píxel de cada uno de nuestros rastros. Dentro de la muestra que vemos que nos preparó nuestros datos, vemos que para cada una de las bandas y para cada uno de los píxeles extrajo los valores de cada una de las bandas. De esta forma podremos aplicar ya el modelo de clusterización. Esta clusterización lo que nos va a hacer es, nos va a agrupar por los diferentes tipos de cobertura que encuentre dentro de la imagen para encontrar así e identificar lo que son las zonas deforestadas. Vamos a aplicar la función de mlmodel, cual va a recibir como parámetro primero los datos que preparamos, el tipo de modelo que va a ser en este caso k-means, que básicamente lo que va a hacer es agrupar nuestros datos por datos de similar varianza y los parámetros respectivos del modelo. Al igual que en el ejemplo pasado, podemos acceder a la documentación de Scikit-Learn para encontrar más detalles de cómo funciona el algoritmo y qué parámetros necesita. Después de entrenar nuestro modelo, vemos que en los resultados que para cada uno de los píxeles le generó un grupo, le generó un clúster, los cuales identificamos y decimos que cada uno es un tipo de cobertura. Generamos nuestro raster de predicciones, al igual manera que el ejemplo pasado, y en este caso ya vemos cómo nos generó de una manera más identificable donde pueden ser estas posibles zonas de deforestación. De esta manera vemos cómo la Organización de Recursos Naturales obtuvo un acercamiento a lo que es la solución de su problema y puede identificar estas zonas de deforestación. Vemos así que las dos organizaciones obtuvieron resultados con la implementación y el uso de este sistema ArcGIS y el uso de modelos de Machine Learning. Finalmente, los invito a visitar los recursos de la API de ArcGIS para Python en developers.arcgis.com/python, a visitar el código de estas demostraciones que se encontrará disponible en el repositorio de GitHub desarrolladores Esri. También si tienen curiosidad acerca de qué modelos pueden implementar, qué tipo de modelos, qué necesitan para cada modelo, pueden visitar la documentación de Scikit-Learn. También los invito a revisar demostraciones y charlas no solo de Esri Colombia, sino de Esri Internacional, donde pueden encontrar más ejemplos de Deep Learning, de series de tiempo, de procesamiento natural del lenguaje, los cuales ustedes pueden ver y aplicar a sus propios datos. Y finalmente los invito a la comunidad de GeoAI de Medium, en la cual pueden encontrar artículos de interés de distintas prácticas y ejemplos que se han hecho con estas herramientas. Eso fue todo por la charla. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y los invito a la sección de preguntas y comentarios.